tal? ¿Cómo están? Estamos en Paradero Perú. Vamos a conversar esta vez sobre la migración o la inmigración, como ustedes quieran, porque en realidad es de ida y vuelta, de dos vías, todo proceso migratorio. Y para eso hemos invitado, para conversar sobre este tema, a Lucía Albites. Ella es socióloga y es su especialidad justamente el de la migración, y a Ricardo Jiménez. Él es chileno, sociólogo también, y también especialista en el mismo tema. Entonces quería, antes que nada, agradecerle a ambos por haber aceptado. Encantado. Gracias a ti, más bien, por la invitación, Santiago. Ok. A ver, miren, un primer detalle, o sea, como tú eres peruana, Lucía, y tú, Ricardo, eres chileno, sería interesante como hacer un perfil primero del tipo de migrante, ¿no?, que tiene cada uno de nuestros países, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, creo que somos aproximadamente 3 millones, ¿no? Así es. De esos 3 millones, la mayoría me parece que está en Estados Unidos, ¿o no? O tú explícame. Sí, bueno, somos más de 3 millones de peruanas y peruanos en el exterior. Nuestra migración es femenina, ¿no? Es bastante femenina, más del 50%. Es más femenina que masculina. Sí. ¿Ya? Somos el 51% más o menos de mujeres las que han migrado. Hay una gran cantidad de peruanas y peruanos en Estados Unidos, ¿no? Le sigue España como los principales destinos. Está también Argentina, Chile, Japón, Italia, ¿no? Esos son como que los países escogidos por los peruanos migrantes para buscar un futuro mejor, ¿no? Y dime, en los últimos 10 años, ¿han cambiado las tendencias? O sea, porque digamos, la ida a Estados Unidos y la ida a Europa viene desde atrás, ¿no? Sí. O sea, no sé, pues Estados Unidos, la migración de Estados Unidos, no sé, peruana, fuerte, ahora 30 años, 40 años, claro, ¿no? Es un proceso largo. También la venezolana, por ejemplo, la venezolana fue como que una de las primeras por el tema del petróleo, del petróleo, del trabajo y las posibilidades de trabajo que había, ¿no? Y en los últimos, digamos, 10, 8 años, ¿se han incrementado las tendencias migratorias de los peruanos hacia países de la región? Sí. Ya. Por ejemplo, Chile, ¿no? Ya. Chile, la migración peruana empieza a ser... Porque antes era Argentina, ¿no es cierto? Argentina. En Argentina se sostiene, ¿no? Ya. Se sostiene. En Argentina hay más o menos 380.000 compatriotas, ¿no? 380.000. Y Buenos Aires es la ciudad del mundo con más peruanos en el exterior, ¿no? ¿Cuántos calculas que hay en Buenos Aires? Deben haber unos 300.000, ¿no? 300.000. Debe bordear los 300.000, ¿no? Es una de las ciudades con más y los otros 80.000 están, digamos... Sí, divididos, ¿no? Pasa mucho eso. Por ejemplo, en Chile también, Santiago, que es la capital, es donde más se concentran, ¿no? Y Chile, a partir del año 97, 98, ha sido un destino escogido, ¿no? Yeah. Uno, pues, porque es frontera, ¿no? Por el endurecimiento también de que ya no era tan fácil sacar la visa para España, para Estados Unidos. El lenguaje común también, compartimos la misma lengua, esa cercanía cultural, y se hizo como un destino en el 97, 98, 99. Y ha sido sostenidamente creciendo, ¿no? Y, por ejemplo, el INEI sacó unos datos que lo publicaron en el periódico Gestión, donde comentaban, ¿no?, según las cifras oficiales, que en la última migración de peruanos que han salido, por ejemplo, en el mes de abril, la mayoría ha ido para Chile. La mayoría ha ido para Chile, de acuerdo. O sea, todavía sigue estando Chile por debajo, digamos, el número de peruanos. Claro. Sigue estando por debajo que Argentina, que son 380.000 que tú dices. Hay cerca, más o menos, yo creo, de peruanas y peruanos allá deben ser unos 180.000. De acuerdo, 180.000 más o menos. Ok. Sí. Y que la curva de crecimiento ha sido lo que pasa bastante es de que, pronunciada. Por ponerte, ¿no?, algunas cifras, ¿no?, en cifras oficiales, en el año 99 migraron 45.428 compatriotas. 45.000, para poner cifras redondas. Claro, y en el año 2009, o sea, hace 3 años, migraron 249.000, casi 250.000. En total. Y en el 2011, o sea, el año pasado, migraron 272.000.
peruanos en total. En total. ¿Y de ese qué porcentaje tienes de ese 270.000 que van a Chile o Argentina? ¿Tienes idea? No lo tengo tan ¿No? claro un porcentaje así, pero estos 5 países que he mencionado siguen siendo los principales países, O sea, aunque por una cuestión de crisis España ha bajado, ¿no? Y Estados Unidos, con el endurecimiento, calculo, de las políticas migratorias, también es más difícil entrar, ¿no es cierto? Un poco más aún difícil. con la frontera mexicana recontra complicada con el tema de la muchos lucha. peruanos también se van primero pues a México o a Guatemala. Claro, que es una estrategia migratoria, ¿no? Que o sea, que tú vas migrando, ¿no? Poco a poco, digamos, vas por estaciones, ¿no? Vas por estaciones, sí. Vas por estaciones. Esa es la palabra. Es algo que es una vieja estrategia migratoria, no solo de peruanos, sino de cualquier proceso migratorio, ¿no? Exacto. O sea, es como también cuando los italianos se vinieron para acá, o otros. O como pasa con los haitianos ahora, por ejemplo, que los haitianos quieren ir a Brasil, claro, ¿no? Y primero van a Ecuador, de ahí a Perú, sí. Y Ecuador, Perú son países de tránsito, ¿no? Aunque en todo el contexto Ecuador está quedando ya más como país de destino, porque como tiene una política migratoria tan amplia, con mucho enfoque de derechos, los haitianos y haitianas se quedan ahí, pero ellos su norte es antes de hablar con Ricardo, la razón principal de la salida al extranjero, digamos, de la migración de los peruanos, es trabajo. Claro, laboral. Es trabajo. Sí. Y la búsqueda de mejores condiciones de vida, ¿no es cierto? Sí. Eso es. Así es. Ahí está la encuesta de Senajo, ¿no? Sí, está la encuesta, la encuesta nacional de juventud, donde claramente, ¿no? Según los encuestados, ¿no? Jóvenes encuestados, más del 50% tiene la expectativa de irse a vivir a otro país para tener mejores sueldos, para tener mejores oportunidades para estudiar. Ok. Contrato de trabajo. Contrato de trabajo. Y una pregunta final. ¿Y en Bolivia tienes idea cuántos peruanos En Bolivia hay un número de peruanos importante. Creo que son como 60.000, si mal no recuerdo, son 60.000, ¿no? Muchos concentrados en lo que es el Alto. En el Alto. En el Alto. Es más, en Bolivia, por ejemplo, cosa que no pasa en Buenos Aires, ¿no? O en Santiago, en La Paz, hay 2 consulados. Uno en el Alto y otro en La Paz. Que, bueno, son prácticamente, están a 20 minutos, ¿no? Claro. Y en el Alto es muy concentrada la migración de Perú. ¿Y Ecuador, tienes idea? Ecuador no es mucha la migración peruana, no es tanta. Ok. Allá hay más tránsito de ida y vuelta, pero claro, de carácter comercial, bueno, la migración fronteriza, ¿no? es la migración de frontera. En realidad, ¿no? es fuerte, digamos, la frontera con Ecuador es muy permeable, ¿no? Muy igual porosa, que la de ¿no? Bolivia, ¿no? Muy porosa, o sea que pasa igual que la de Bolivia también, igual ¿no? que la de Bolivia. La de Chile es mucho más estricta. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver cómo buses que vienen desde Lima y van para Santiago, ¿no? Algunas empresas de buses que hacen ese tramo. En la frontera con Chile, cuando van a pasar la migración, van a hacer su migración chilena, devuelven a gente, no la dejan pasar. Ya. Porque, bueno, Chile le da la capacidad al funcionario, ¿no? De decidir. Que él, claro, si él desea, te puede pedir los $30 diarios que fundamentan tu estadía si vas como turista. Ya. Entonces, muchas veces esa capacidad que tiene el funcionario se presta a cómo te ve, ¿no? Cómo te percibe. Y hemos visto cómo se devuelven a 20 personas de pronto para el lado peruano, ¿no? Ya. Y no entran a Chile, ¿no? Y en el caso chileno, el número, digamos, Ricardo, de chilenos en el exterior, ¿a qué número es? Bueno, la emigración chilena fue fuertísima durante el periodo de la dictadura militar. Ajá. Y la década posterior, ¿no? Que es un poco de transición. Ya. Llegó a alcanzar 1 millón de chilenos. Ya. Cifras oficiales bajan esa magnitud a 700.000 hoy día, pero las entidades de la sociedad civil sostienen que no es efectivo eso. Hablando en términos, digamos, del total de la población peruana, Perú tiene 30 millones, Chile tiene 16, creo, ¿no es cierto? Claro. Entonces estamos hablando de ese millón casi se convertiría en 2 millones o 1.800.000, ¿no es cierto? Si lo comparáramos... claro. Lo comparáramos con la población total peruana. Exacto. No digo para tener la proporción. La proporción, Así porque es, no son medidas puramente absolutas para poder comparar, ¿no es cierto? No, igual, o sea, haciendo una migración significativa, no alcanza el porcentaje de la emigración peruana, que es una de las más altas del mundo. El promedio de emigración en el planeta, todos los países, digamos, un promedio, es de 3%. Y el Perú tiene 10%. 10%. ¿Y Chile tiene cuánto?
Chile es, bueno, habría que sacar la cuenta, 1.016.000. Pues tiene más de 10, ¿ah? No, 1 millón, perdón, menos. Pues. Menos. Tiene más o menos 0,7, claro, una cosa así, ¿no? Claro, 0,7, claro. Es menor. Y además tiene otra característica, que fue muy coyuntural la emigración, porque su fuente principal fueron dos crisis. Una política, que de todos conocía, lo que fue la dictadura, y otra económica, que también la provocó la dictadura, ¿no? Que fue la década siguiente, ¿no es cierto? Exacto, y que se prolongó, digamos, 10 años, y ya después no hay más emigración. Chile ahora no tiene emigración. No tiene emigración. Claro, fue muy coyuntural, ¿no? Coyuntural entre comillas, porque fueron más o menos 10, 15 o 20 años, ¿no? Ya. Pero ya no hay emigración. Más bien, ¿cuántos años? ¿10, 15 años? Más o menos. Que ya no se van chilenos a trabajar al exterior. Exacto, y además ocurrió este fenómeno inédito, que Chile se vuelve un polo de atracción de receptor de migración latinoamericana, vecina, ¿no? Eso es de los últimos también 15 años. Claro, eso viene, como dijo Lucía, de mediados de los 90. Ok, o sea, ¿no? Más o menos 15 Porque años. Chile, al igual que toda Sudamérica, tuvo un patrón migratorio anterior histórico de población europea, que fue menor, fue bastante significativa en términos cualitativos, pero no cuantitativos. Y tuvo características absolutamente distintas, ¿no? O sea, la inmigración que está viviendo Chile hoy no tiene parangón en su historia. Es un fenómeno inédito y es parte de los problemas que comentaba Lucía, ¿no? O sea, también es un Estado que se ve sorprendido por un fenómeno que está tratando... Antes de tocar ese tema, que es muy interesante, simplemente para terminar, la mayoría de chilenos, ¿dónde está? ¿En Europa? En Europa. En Europa. En Europa. No en Estados Unidos, en Europa. No en Estados Unidos, en Europa preferentemente. Claro, porque tiene que ver además con el momento de la migración, ¿no es cierto? Son dos está grandes, relacionada con el golpe militar. Y que hubo muchas facilidades a la inmigración chilena. Exacto, y que los europeos en realidad le abrieron la puerta. Y el otro gran destino, pues son, yo te diría, dos grandes destinos. Uno es Europa y sobre todo los países nórdicos, ¿eh? Así, ¿no? A diferencia de lo que ocurre ahora. O sea, por ejemplo, Suecia, ¿no? Suecia, Noruega, Noruega, claro. Incluso Alemania. En aquel entonces, no ahora, pero en aquel entonces dio muchas facilidades para recibir esa inmigración. De acuerdo. Y el otro gran destino fue en Sudamérica, Argentina en primer lugar. Ya. Y eso quería agregar yo a lo que dijo Lucía. O sea, parte de que los peruanos estén muy masivamente en Argentina es porque Argentina tiene una política migratoria de avanzada y muy ligada a la integración, ¿no? Que es poco conocida acá, pero que ha facilitado mucho eso. ¿Cómo puede, así brevemente, en qué consiste esa...? Bueno, ellos el año 2004 aplicaron unilateralmente el plan Patria Grande, que es una política de todo el Mercosur ampliado, Mercosur más Bolivia y Chile, que por trabas burocráticas, imprecisión, etcétera, no caminaba. Se hizo el 2002 este acuerdo, no caminaba, y Argentina decidió unilateralmente, el Congreso lo aplicó a partir del 2004 para todos los suramericanos. Sí. En buenas cuentas es que solo necesitas demostrar nacionalidad y tienes residencia. O sea, entras con tu DNI. Claro, y tú lo único que tienes que probar es que eres nacional de tu país, que está en el acuerdo, y te dan 2 años de residencia, sin contrato de trabajo, sin nada, ¿no? El otro requisito es no tener antecedentes penales. Ok, y eso se sigue aplicando ahora. Claro, ¿no? Ahora ya felizmente, un poco Argentina dio un poco un sacudón al Mercosur, y el año 2009 ya lo aplicaron todos los países. Ah, todos los países. Todos. Se aplica desde el año 2009. Incluyendo Brasil. Claro, Brasil, los 4 de Mercosur, más Chile y Bolivia. Y se acaban de adherir el año pasado Perú y Ecuador, y este año Colombia. Ah, qué bien. Que es una cosa tremenda, es una política que ahí va la integración, digo yo, ¿no? La integración ciudadana. Porque ese sí es algo que no está en ningún TLC. Acá sí están. Exacto. Aquí sí es un tránsito de personas, ¿no? Así es. Hay una y hay libre un movimiento, una libre circulación de personas, con todo lo que esto significa. Es el modelo que quisiéramos. Ojalá también los TLC tuvieran una cláusula migratoria, ¿no? O sea, claro. Porque Mercosur, por ejemplo, tiene tratados comerciales, es un tratado comercial, pero incorpora temas de infraestructura, de integración comunicativa y ahora de integración ciudadana, migratoria. Claro, está más cerca a lo que fue en algún momento la Unión Europea, ¿no es cierto? Muy cerca, más cerca, ¿no? Digamos, sí. Es el modelo no TLC, sino es el modelo Unión Europea, ¿no? Así es. Como perspectiva, digo, ¿no? Y sí, por eso se dan estas facilidades. Sin ninguna duda. Y incluyen, por ejemplo, lo que tú has señalado como esta especie de nacionalidad sudamericana, ¿no? O sea, claro. Porque claro, ciudadanía que tú te regional, una ciudadanía regional, porque tú puedes ir a regional. Argentina, yo no sabía eso,
y tú presentas tu DNI y basta con que tú has mostrado que eres ahí, no tienes antecedentes penales y te dan 2 años para vivir ahí. Y fíjate, la voluntad política del proceso argentino ha sido tal que lo aplicó unilateralmente, cuando nadie más lo quería aplicar. Y en muchos casos, durante algunos años, del 2004-2009, ni siquiera recibió reciprocidad. De acuerdo. O sea que los argentinos no podían ir a Brasil, por decirlo. Por decir algo. De acuerdo. Y además que ese acuerdo, una de las cosas importantes y claves, ¿no?, en el enfoque que tiene, es de que independiente de que tú seas, por ejemplo, no hayas ido a Argentina o en este caso ya a Brasil o a Bolivia y te hayas quedado irregular, lo mal llamado ilegal, porque no está fuera de la ley, ¿no?, te hayas quedado irregular, con este acuerdo te regularizas sin pagar ninguna multa. Con esos requisitos que mencionaba Ricardo. Y ahora eso es todo el Mercosur, o sea, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Bueno, y Venezuela ahora se ha... Ahora que Venezuela ha ingresado al Mercosur, hay toda la expectativa, el buen augurio de que prontamente también... Entonces prácticamente es toda América del Sur. Así es. ¿No? Eso es la verdad. Ahora hay dificultades. Los últimos en entrar, por ejemplo, hay ciertas dificultades. Por ejemplo, Chile no quiere aplicar el acuerdo a los peruanos, a pesar de que la adhesión no lo está aplicando. Hay toda una tarea por hacer allí, pero yo soy un convencido de que eso sí va a ocurrir, y yo creo que más temprano que tarde, no hay forma de evadirlo, digamos. Ok. Bien, vamos a hacer una breve pausa y retornamos para seguir conversando con Lucía Albites y con Ricardo Jiménez sobre migración en América Latina, en el Perú y en Chile. Vamos a presentarles un nuevo programa en el que estamos trabajando arduamente el equipo de Proética y el equipo de La Mula. Queremos tomarle el pulso a la corrupción en el Perú, pero no solo a la corrupción, también a la ineficiencia del Estado y a la criollada de los ciudadanos. Queremos que sean reportajes y notas que vengan de todas las regiones del Perú sobre casos de corrupción o de ineficiencia de autoridades o de criolladas de ciudadanos. Para cualquier información, comuníquese con poderciudadano@lamula.p. Todos van a caer en el lente de Poder Ciudadano. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. Estamos en Paradero Perú nuevamente conversando sobre migración con Lucía Albites y Ricardo Jiménez. Ambos son especialistas en este tema. Estábamos conversando, cosa que yo no sabía,
que había, me precisaron en el corte, lo que se llama es un acuerdo de residencia Mercosur, que significa, como explicaba Ricardo y también Lucía, que desde el año 2004, que fue por iniciativa unilateral de Argentina, prácticamente en todos los países sudamericanos, salvo Venezuela, ¿no? y las Guyanas, ¿no? Pero en el resto de países hay libertad de poder movilizarse. O sea, uno puede ir a Argentina, o puede ir a Paraguay, o puede ir a Chile, presenta, o a Brasil, presenta uno su DNI y tiene derecho, sin tener trabajo, que ese es un dato muy importante, a tener 2 años de residencia en esos países, lo que comienza a ser una especie de construcción de una ciudadanía sudamericana, ¿no? Todavía en proceso, pero creo muy, muy importante. Y bueno, Ricardo ha explicado para el caso de Chile. En el caso de Perú, Lucía, este acuerdo de residencia Mercosur, que significa que aquí puede venir gente, no sé, de Ecuador, de Bolivia, o de Brasil, o de cualquier otro país sudamericano, y establecerse de manera, digamos, sin ningún problema, ¿se está aplicando? Ahora se está aplicando, ¿no? Nosotros estuvimos bastante dándole seguimiento a este tema, ¿no? Junto con otras instituciones, porque en un primer momento había mucho desconocimiento de lo que era el acuerdo, mucho desconocimiento también, o a veces incomprensión de lo que era el acuerdo y el espíritu del acuerdo, porque el acuerdo tal cual como se ha descrito, ¿no? Está dirigido a lo que tú mismo has dicho, en una perspectiva de ciudadanía regional, ¿no? Un enfoque de integración, un enfoque de ver al extranjero suramericano como un nacional también, ¿no? Entonces, ha habido mucha incomprensión en ese enfoque, en ese objetivo del acuerdo. Entonces, primero, acá la Dirección General de Migración y Naturalización, DIGEMIN, que es la encargada de llevar a cabo este acuerdo, de hacerlo realidad, lo entendía de que, por ejemplo, el ciudadano de alguno de estos estados tenía que primero estar irregular para... Primero estar irregular. Si bien el acuerdo, como mencioné hace un rato, no excluye a los irregulares, tampoco es una condición, ¿no es cierto? O sea, es decir, una persona que viene de turista y que le dan sus 90 días, al mes decide que se quiere quedar en el Perú 2 años, esa persona puede cambiar de calidad migratoria de turista a pedir el acuerdo de residencia Mercosur sin tener que mostrar contrato de trabajo, como ya lo explicó Ricardo. Pero no lo entendía así. O sea, ¿tiene que ir a dónde? ¿A la Cancillería? ¿Al Ministerio del Interior? No, todo es con DIGEMIN. Con migraciones. Con inmigraciones. Entonces, primero lo entendió, como te comentaba, ¿no? Lo entendió que primero tenía que ser irregular. Nosotros tuvimos varias reuniones desde el Parlamento Andino, ¿no? Donde yo trabajo, desde el despacho del parlamentario Alberto Adriancén, conjuntamente con la Cancillería y con DIGEMIN, y ellos, pues, ¿no? Lo conversamos, lo dialogamos y hubo bastante entendimiento. Entonces, pero de ahí hubo otro problema que también es parte de este cambio de mirada que tiene que haber, ¿no? Y que cuesta, ¿no? Que es que los funcionarios desconocían el acuerdo, ¿no? Entonces, a veces, como salió mucho que nosotros veíamos ese tema, nos llamaban ciudadanos argentinos, ecuatorianos, chilenos, decían: estoy pidiendo mi acuerdo de residencia Mercosur y mi visa Mercosur y no me la quieren dar, ¿no? Entonces nosotros dijimos: ¿qué pasa? No, ¿cómo que? Llamábamos, ¿no?, al director, ¿vale? No, pero sí, nosotros la vamos a ver, pero el funcionario que estaba en la ventanilla lo desconocía, ¿no? De acuerdo. Entonces, por ese lado ya hay un avance porque el acuerdo se viene aplicando, pero hay cosas que faltan, ¿no? Por ejemplo, por un lado, que tenga una difusión este tipo de visa. Porque es un derecho, ¿no es cierto? Exacto. Porque lo que hay que tomarlo es como un derecho. Exacto. O sea, es justamente, de alguna manera, este acuerdo significa que los sudamericanos tenemos un derecho más, que es el de poder establecernos en otro país sin nada más que nuestra identidad, y punto. Y el de reconocer que nuestra identidad es tal como le decimos que es, y que no tenemos antecedentes penales. Eso es todo. Sí, esos son los únicos requisitos. Entonces, pero lamentablemente
uno cuando entra a la página de Digemín, pues ves los tipos de visa que hay, ¿no? Visa, la calidad migratoria, visa de trabajador. Y no hay esta. Y no existe esta. Entonces ahí tenemos que dar un paso hacia adelante, ¿no? Reafirmar esta aplicación del acuerdo y poner la visa del acuerdo de residencia Mercosur. Otra problemática es, por ejemplo, de que cuando entregan el carnet de extranjería a una persona que se ha regularizado o se está quedando en el país bajo este tipo de visa, dice no, visa trabajador extranjero, lo cual desnaturaliza lo que es el acuerdo de residencia Mercosur. Debería decir, como dicen otros países, visa, acuerdo, residencia Mercosur, ¿no? Perfecto. Porque una persona decide hacer una pasantía en el país de 1 año. En cualquier universidad. En cualquier universidad, ha ahorrado su plata, se vino, no sé, un ciudadano boliviano y quiere hacer su pasantía en el país, ¿no? No es un trabajador extranjero, ¿no? Claro. Pero lo hace y ha venido y se ha sujetado a la visa de acuerdo de residencia Mercosur. Entonces, esas claridades deben estar, ¿no? Una por una cuestión, ¿no?, de transparencia, de política, y otra por una cuestión de identidad regional, ¿no? De poder levantar esos instrumentos que vienen creando y haciendo en la práctica una política regional, y en este caso es las migraciones. Claro, los procesos migratorios a nivel ya de la humanidad han sido permanentes, ¿no? Y hay momentos en que son además masivos y otros momentos bajan, ¿no? En el caso sudamericano, el número de sudamericanos migrantes debe ser muy alto, ¿no? Si Perú tiene 3, Chile tiene 1. La comunidad andina tiene 10 millones de migrantes. 10 millones. Y América Latina en conjunto tiene 30 millones. América Latina tiene 30, o sea, toda la población peruana, el equivalente, digamos, exacto, a toda la población peruana, claro, que está en diferentes lugares. Y el mundo tiene 315 millones, que sería el 5º país más poblado del mundo si hiciéramos el ejercicio. O sea, 315 millones de migrantes, de acuerdo. Según cifras oficiales. Y hay un dato sobre el número de migrantes sudamericanos que nos movemos o que se mueven dentro del mismo Sudamérica. Claro, 7 millones. 7 millones. Intrasudamericanos. Intrarregionales. O sea, estamos hablando que el acuerdo de residencia Mercosur violentamente, directamente, elimina todo problema de residencia al momento de ser aplicado. De irregularidad. De 7 millones de personas. De 7 millones. De nuestras personas. Exacto. Porque esas personas pasan inmediatamente a ser... Exacto. Ya la ilegalidad no existe. Exacto. O sea, ya no está el problema. Es bien importante, ¿no? Porque, claro, uno tiene casi en el lenguaje esto de hay ilegal. tantos ilegales. Sí. Claro. ¿No es cierto? O sea, y ya eso, la categoría ilegal desapareció. Claro. Bueno, o sea, como dijo Lucía antes, hay grandes campañas internacionales para eliminar el uso de la palabra ilegal hacia los migrantes irregulares o indocumentados. Por 2 razones. Una, que es equívoca, o sea, porque en estricto rigor nadie está fuera de la ley, todos tienen los derechos de la ley y las obligaciones frente a la ley. Así estén irregulares, ¿no? Nadie puede argumentar que está fuera de la ley, entonces hizo tal cosa, no. Y lo mismo vale para sus derechos. Y por otro lado, porque es discriminatoria, hay investigaciones, estudios, que muestran que parte de los abusos que sufren los migrantes cuando se ha entrevistado a los funcionarios públicos, las policías, por ejemplo, es que la policía entiende que la palabra ilegal significa que no tiene derechos. De acuerdo. Que no son sujetos de derechos, es una especie de delincuentes. Ya. Además que está ligada a lo malo, ¿no? Ilegal está como que lo ligas a lo negativo, claro, ¿no? Lógico. Entonces, contrabando, narcotráfico, cualquier cosa. Entonces se habla de personas irregulares, ¿no? Indocumentados en situación de residencia sin papeles, administrativa no cumplida, etcétera, ¿no? Es un esfuerzo. Pero no puede ser detenido. Bueno, en algunos países sí, ¿no? Ese es el debate de la criminalización de la irregularidad, ¿no? En algunos estados de Estados Unidos se ha criminalizado. Una situación ok, pero a nivel de Sudamérica... No, en Sudamérica es una infracción. Es una infracción. Como pasar una luz roja. Ah, ya. Claro. En Chile, por ejemplo, es una infracción, ¿no? Tienes que pagar una multa. Claro. Y pueden detenerte, ¿no? Y pueden, o sea, no detenerte, sino que pueden deportarte. Pueden deportarte. Pueden deportarte, dependiendo del país, la legislación, y al momento de deportarte te pueden tener detenido hasta que te saquen. Pero ahí no están cumpliéndose entonces con la norma internacional. Exacto. Se está violando la norma internacional. Ese es un grave problema que tiene Chile, y eso acaba de ser recomendado por las Naciones Unidas en un informe que presentó Chile este año que recién pasó sobre la situación de los migrantes. Las recomendaciones, que son públicas, que le hizo el Comité de Naciones Unidas,
está este problema de la... ¿Le dijo qué? Que tenía que... Que recomendaba al Estado chileno que en aplicación de los tratados internacionales no podía detener migrantes irregulares, ¿no? De acuerdo. Y en todo caso le recomienda cambiar su legislación para evitar la deportación. De acuerdo. Eso es Naciones Unidas. Naciones Unidas. ¿Y qué número dijiste es el total de migrantes en Chile? 370.000. Entre 370.000 y 400.000. ¿Peruanos? No, todos los inmigrantes en conjunto. Peruanos, todos los entre 150.000 y 180.000. Es la colonia más grande. Es la más grande con casi el 40% de todos los inmigrantes. Ya, ok. A ver, y tratando ahora de entrar un poco creo que ha sido un buen panorama general de la situación y los avances que hay, porque evidentemente hay avances que son muy importantes. Sí, claro. Quedan algunas cosas todavía por concretar, digamos, y por darle esto que ustedes dicen que no se cumple, ¿no? Por ejemplo, en el caso chileno, que no se termina para que termine de cumplir. O en el caso peruano, que también, claro. ¿no? O sea, debe decir claramente en la página web la opción, acuerdo residencia-Mercosur. Que yo lo considero resistencias naturales a cambios tan grandes que están ocurriendo. Claro, exactamente. O sea, no me parece a mí algo tan grave, digamos. O sea, yo creo que es natural. Raro sería que no hubieran resistencias cuando hay cambios. Lo importante es que grandes. este proceso se está dando. Eso es, me parece. Y se está dando no solamente, digamos, en la vida real de la migración de la gente, sino que el Estado o los estados están comenzando a asimilar normativamente y prácticamente este cambio, ¿no es cierto? Y este proceso migratorio con todo el impacto que tiene en cada uno de nuestros países, ¿no? Ahí está el caso del diplomado que yo coordino acá. El 60% de los alumnos son funcionarios públicos que tratan con migración. Ya. Y una de las materias fuertes que hemos tratado es este acuerdo de Mercosur. De acuerdo. Entonces, muy bien, vamos a hacer una pausa y retornamos. Vamos a presentarles un nuevo programa en el que estamos trabajando arduamente el equipo de Proética y el equipo de la Mula. Queremos tomarle el pulso a la corrupción en el Perú, pero no solo a la corrupción, también a la ineficiencia del Estado y a la criollada de los ciudadanos. Queremos que sean reportajes y notas que vengan de todas las regiones del Perú sobre casos de corrupción o de ineficiencia de autoridades o de criolladas de ciudadanos. Para cualquier información, comuníquese con poderciudadano@lamula.p. Todos van a caer en el lente de Poder Ciudadano. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. Estamos nuevamente aquí en Paradero Perú conversando con Lucía Albites y Ricardo Jiménez sobre migración. Hemos dado una mirada, un pantallazo, como se dice, a la migración a nivel regional y también a la chilena y a la peruana. Y este dato que ha salido de la conversación, para mí por lo menos, que existe un acuerdo de residencia Mercosur o acuerdo residencia Mercosur, que significa una práctica ciudadanía sudamericana, ¿no?
que está comprometiendo a todos los países, salvo, bueno, las Guyanas y Venezuela, hasta ahora, pero Venezuela probablemente también se integra, más ya se integró a Mercosur, usted va a tener que probablemente, de hecho, asumir esta norma, que significa que los sudamericanos podemos movernos en los países de la región, o sea, de Sudamérica, y no tenemos por qué tener trabajo, basta con que presentemos DNI, hagamos reconocer nuestra nacionalidad y tenemos el derecho a quedarnos en el país donde vayamos 2 años, residencia de 2 años, incluso sin tener trabajo. Eso es algo que me parece muy importante. Y ellos han explicado, tanto Lucía como Ricardo, cómo crecientemente los países, a partir de una iniciativa original que fue la más audaz de Argentina en el 2004, crecientemente los países y los estados de estos países están asumiendo y asimilando esta normatividad. Y también que sus funcionarios vayan asumiendo esta nueva política migratoria, ¿no? Que como tú muy bien dices, Ricardo, tampoco son procesos que pueden cambiar de un día para otro, ¿no? Es normal que haya ciertas resistencias y hasta el concepto de ilegal, ¿no? Que tiene que cambiar. Ahora, para terminar con la que es la migración peruana en Chile, ¿cuáles son las características de la migración de chilenos en el Perú? Bueno, los chilenos en el Perú somos la segunda comunidad después de Estados Unidos y nos sigue China. Somos alrededor de 12.000 en Perú, según cifras oficiales. Y tenemos unas características que yo siempre digo son la otra cara de la moneda, son el polo opuesto de las características que tiene la comunidad peruana en Chile. Porque la inmigración, no solo chilena, sino toda la inmigración actual en el Perú, está caracterizada porque no tiene problemas de inserción, prácticamente no hay irregularidad, estadísticamente es insignificante. O sea que hay se acepta. Exacto, se acepta. O sea, hay una permeabilidad bastante grande por parte del Perú. Así es, muy grande. Tiene altas calificaciones, es una migración... Y ese dato que todo, integración, no tiene dificultades de integración. Así es, no presenta dificultades de integración. ¿Ya? Hay, por supuesto, problemas que están apareciendo, que son emergentes, como el de los haitianos, ¿no? Que es un fenómeno relativamente nuevo, con características muy específicas, y que demandan al Estado peruano hacer una revisión de cosas, ¿no? A mi juicio. Pero en general el grueso de la inmigración, además porque los haitianos representan una inmigración distinta a la que ha estado teniendo Perú, en el sentido de que es una inmigración de baja calificación, movida por una presión muy fuerte en Haití, la situación terrible que hay. Lo que llaman los... Hablan otro idioma también. Hablan otro idioma. Y es una migración que es el gran problema del mundo actual, ¿no? Migración ha habido desde que el ser humano existe, ¿no? Incluso la comunidad científica dice que somos humanos gracias a la migración, porque dicen que nos transformamos de homínidos en hombres cuando bajamos de los árboles y nos empezamos a mover, justamente ahí. Entonces, pero hoy día la compulsión migratoria es el gran problema, esta necesidad desesperada que siente la gente de migrar contra toda normativa, todo riesgo propio de la familia muchas veces. Como la única salida. Como la única salida, ¿no? Eso es lo propio del mundo actual. Y digamos, el perfil del migrante chileno, del chileno que vive en el Perú, seguramente debe ser una persona que tiene seguro su educación básica completa. Exacto, y un gran porcentaje, creo que si mal no recuerdo las cifras oficiales del INEI, es que cerca del 60, 56% a 60% son profesionales, ya. No solo los chilenos, todos los inmigrantes acá. Todos. Ya, de acuerdo. Por otro lado, son ligados a proyectos económicos, transnacionales, capitales de sus propios países o académicos. Ya. Hay un gran porcentaje de académicos. De acuerdo. Entonces, todo lo contrario de lo que ocurre en Chile con la inmigración peruana, donde la inmensa mayoría son personas no calificadas, pero con estudios básicos y medios completos. De acuerdo. Y que se insertan en nichos laborales que están bastante segmentados para la inmigración y que donde predominan las mujeres. Lucía decía que la inmigración, más del 50% son mujeres. En algunos países como Chile... Son como el 65%. Son el 65%. Son el 65%. O sea, si el 51% es a nivel global, en particular en Chile son 65%. Y en España también, ¿no? Por ejemplo, en España son como el 65%. ¿Y qué puedes decir tú, Lucía, sobre los peruanos en Chile? Creo que Ricardo ha hecho un rápido
perfil a mí me tocó vivir en Chile por cuestiones de estudio. Estuve ahí cerca de 3 años. Estuve vinculada a la comunidad peruana. Ya. ¿No? A través de una actividad académica, pero también una actividad social, ¿no? Uno se junta con sus compatriotas, con sus connacionales, vas a buscar al mercado el producto peruano, ¿no? La sibarita, el Eso funciona. Eso funciona un montón. Y tú me decías, o me decía Ricardo, aquí uno de los cortes, que digamos la comunidad peruana, no solo en Chile, sino en otros países, es una comunidad muy integrada. Sí. Muy comunitaria. Muy comunitaria, ¿no? Y eso es muy fuerte. Bueno, en Chile, por ejemplo, ¿no? En la Plaza de Armas, ¿no? Que es el centro de Santiago, hay toda una calle que es Catedral y, bueno, otra calle Bandera, ¿no? Que toda esa zona es zona peruana, es la Lima Chica. Yeah. Entonces tú encuentras, por ejemplo, hay como un centro comercial, ¿no? El Bandera Centro, creo, donde tú empiezas a subir y todos son locutorios peruanos, Yeah. ¿no? Todos son la tiendita peruana, donde tú encuentras pues tu sobre de chicha morada, tu Inca Kola, encuentras maíz morado que allá no hay, encuentras, ¿no? Cosas que la carapulcre que te la están vendiendo, ¿no? De acuerdo. Vas al mercado, por ejemplo, de La Vega, sí, y la cantidad de puestos, que es uno de los mercados principales en Santiago, la cantidad de puestos peruanos es increíble. ¿Y están logrando los peruanos tener, digamos, ascenso social, algunos de ellos? Yo creo que la migración tiene por sí un ascenso social. Salió creo que en la encuesta nacional de hogares, no sé si me equivoco, la diferencia salarial de una trabajadora del hogar peruana con una trabajadora del hogar peruana en Chile. Y la diferencia es fuerte, ¿no? O sea, acá una trabajadora del hogar, ¿cuánto te gana? ¿750 soles? Sí, más 800 soles. Sí. Ya, pues en Chile te ganan 500 dólares, 600 dólares. Entonces, ese sueldo, ¿no? Que para acá significa un mayor acceso adquisitivo, significa que los chicos, muchas mujeres migran allá, trabajan en casa porque el nicho laboral es doméstico, o también el comercio, pero más doméstico, ¿no? ¿Es doméstico? ¿Qué porcentaje más o menos calculas? Había salido una cifra de 50.000 peruanos trabajando de en los casa. De los 180.000. Y el resto está seguramente mayoritariamente los en el comercio. Los hombres construcción. A construcción. Claro, los hombres... Es construcción civil. El trabajo de los hombres es construcción, obreros de construcción. Edificios, sí. Después es comercio, y después servicio en general, atender restaurantes. Claro, ¿no? ¿Y comercio es que en lugares como los que tú dices? Por ejemplo, en mercados, restaurantes, por ejemplo, también están en la calle, a veces que está prohibido allá, un poco corriéndose de los carabineros. Haciendo de ambulantes. Vendiendo papa rellena, vendiendo anticucho, ¿no? Entonces... Y una pregunta que creo que, no sé, me asalta, es ¿y existen, por ejemplo, por decir, parejas peruano-chilenas? Claro que sí. ¿Y un número elevado? Sí, ¿no? Sí existe. Existen muchas peruanas casadas con chilenos o chilenas casadas con peruanos. O sea que ¿no? Hay una tendencia ahí a una creciente... Y con eso hay una tendencia fuerte de niños con doble nacionalidad. Pues. De niños o niñas, ¿no? Que son peruanos o chilenos, ¿no? Que son inscritos en el consulado peruano, nacidos en Chile. De acuerdo. Es muy alta, es muy evidente. No hay cifras oficiales porque no se ha tabulado, no se ha hecho el cruce, pero es muy evidente que es altísimo. Y terminando el punto, porque ya estamos con el tiempo prácticamente cumplido. En los colegios, ¿no? Que creo que es un ámbito clave para los niños, ¿no es cierto? Claro que sí. Niños y niñas, de socialización. Es un indicador radical, clave. Sí. Ya. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo están siendo aceptados los niños? Mira, hay muy buenas prácticas, ¿no? Bueno, para empezar, dentro de las políticas, nosotros sacamos un informe hace poco sobre niños peruanos, niñas también, ¿no? Peruanas en Chile, ¿no? Y hay pues todo un marco de políticas donde no se puede excluir a ningún niño o niña migrante, ni por la situación irregular de sus padres, ¿no? O sea, tiene que entrar al colegio y varias facilidades, ¿no? Dentro de este marco, las cifras más o menos de no escolaridad entre niños migrantes y niños chilenos es casi las mismas, se diferencian por un porcentaje, o sea, hay un acceso escolar a los niños. ¿Y el rendimiento, tienes idea? El rendimiento de los niños es un poquito mayor la de migrantes, la de chilenos. La de chilenos, la no hay más chilenos afuera del sistema escolar que migrantes. ¿Sí? En secundaria. En secundaria. Pero muy poquito. Son casi iguales, pero son más los chilenos que quedan afuera. De rendimiento no tengo mucha... No hay datos oficiales, porque no se desagrega.
No se toma la categoría. Tú me decías que en las escuelas públicas chilenas, por ejemplo, hay una política oficial que tiene que integrarse a los distintos niños de diferentes nacionalidades en las fiestas, ¿no es cierto? Claro, o sea, y que eso hay una ocurre... normatividad, que se canten los himnos también. Eso, ¿cómo es se buena hace? práctica más que política, ¿no? No, o sea, lo que hay que decir es que durante los gobiernos de la concertación, que fueron 20 años, se avanzó mucho en normativa, mucho. Intercultural, de respeto, no discriminación, etc. Y eso permitió que un nicho de colegios, que son colegios públicos en estas zonas donde se concentran los inmigrantes peruanos y latinoamericanos, y que tienen muchos alumnos de estas nacionalidades, se desarrollaran buenas prácticas al alero de esta normativa y de estos principios. De acuerdo. Y en algunos de estos colegios, que son ya emblemáticos porque han desarrollado muchas buenas prácticas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Te acuerdas? Por supuesto, la Escuela Alemania, que es el más emblemático de todo. Más de la mitad de los niños son inmigrantes, el otro resto es chilenos. Ellos han hecho normativa obligatoria para el colegio, que todas las fiestas que antiguamente eran nacionales, ahora son plurinacionales, vamos. Entonces tú vas para el día de las fiestas patrias chilenas, y está la fonda con la empanada y el vino tinto chileno, pero está la comida colombiana, y al lado la ecuatoriana, y al lado la peruana. Eso es obligatorio. Y bailan la cueca, y bailan todos los bailes de los países, etc. Cuando cantan el himno los días lunes, suben la bandera peruana, pues son las dos grandes mayorías, Chile y Perú. Y eso ocurre ya hace años, y eso está establecido. Y dieron todavía un paso más adelante, que es pionero yo creo en Sudamérica. Solo conozco un símil en Europa, que Europa tiene un plan común de historia. Ellos hicieron una historia suramericana que se está enseñando en ese colegio. Nosotros contribuimos desde la sociedad civil. Yo lamento no haber traído, no sabía, hubiera traído los libros porque nos acaban de mandar, ya se imprimieron los libros del profesor y del alumno, donde se quiere, el objetivo es desarmar la discriminación por dentro. O sea, en vez de decirle al niño, mira, no es bueno discriminar, no discrimine, es decirle a los niños, si ustedes tienen una historia común, ustedes son suramericanos. Vienen de lo mismo, ¿no? Vienen de lo mismo, tenemos un destino común. Y esta es la historia de ustedes, ¿no? El Tahuantinsuyo, la independencia, todo ha sido suramericano. Ese es el objetivo. Bien, bueno, vamos a tener que terminar. Yo quería agradecerle muchísimo a Lucía Albites y a Ricardo Jiménez por habernos permitido no solo conversar, sino conocer muchos aspectos vinculados a la migración, tanto peruana, chilena y sudamericana, que yo personalmente no conocía, y de ejemplos también muy positivos que se dan en algunos de nuestros países. En el caso del Perú, con la permeabilidad que los peruanos, y en general la sociedad peruana y el Estado está mostrando para recibir, ¿no? Ser un receptor adecuado de los migrantes que vienen acá, como también casos positivos que se dan, por ejemplo, en el caso chileno, ¿no? Los ejemplos que al final de esta conversación han mostrado tanto Lucía como Ricardo en los colegios, por ejemplo, públicos, en los lugares donde hay mayor concentración de población migrante, no solo peruana, sino también de otros países de la región sudamericana. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a ambos. Gracias a ti, Santiago. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima semana.